Todos conocemos la sal. Esos cristales blancos que ponemos en nuestras papas fritas son el tipo de sal con el que estamos más familiarizados, pero ¿qué quiere decir realmente la Biblia cuando se refiere a la sal? La sal es mencionada en la Biblia en más de 30 ocasiones, y se le atribuyen varios significados simbólicos. En la antigüedad, la sal tenía más de 14.000 usos, y se utilizaba para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Los antiguos se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal, por lo que ésta llegó a utilizarse como moneda de pago y hasta provocó guerras. En la Biblia, la sal se utiliza para preservar los alimentos. Antes no se disponía de refrigeradores eléctricos como los tenemos hoy, así que usaban la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Otro de los usos que se le daba a la sal en la antigüedad era el antiséptico. La sal se utilizaba para limpiar heridas y prevenir infecciones. En la Biblia, la sal se utiliza como símbolo del perdón y de la pureza. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Algunas culturas antiguas utilizaban la sal para ratificar los contratos. Se le valoraba como señal de amistad y su cualidad para impedir la corrupción, simbolizaba que el pacto duraría para siempre. La sal añadida a las ofrendas les recordaba a los israelitas el amor inmutable de Dios. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Dios les había ordenado a los israelitas que salaran todas sus ofrendas. También les había dicho que echaran sal en su incienso santo. El significado de esto no está claro. Las palabras pacto de sal se pueden referir a la naturaleza indestructible del pacto. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Este versículo es parte del discurso de Abías, rey de Judá, en una arenga religiosa dirigida al reino de las 10 tribus. En su discurso, Abías predica sobre la santidad y la práctica religiosa. La sal, valiosa sustancia conservadora, iba incluida en muchos sacrificios. Se les entregaba parte de la carne santificada a los sacerdotes como pacto de sal perpetuo. Es posible que esta frase tuviera el sentido de promesa, como las demás cosas que se salaban, sería conservada. La promesa hecha por Dios a David perduraría para siempre. Pero, ¿qué es un pacto de sal? El pacto de sal es una alianza que se menciona en la Biblia. Según la definición bíblica, es una especie de alianza, obligación o tratado esencial de las ofrendas a Dios. En la antigüedad, se solía emplear de manera recurrente y así lo vemos dentro de los diversos versículos que integran el libro de Números. El pacto de sal simboliza la lealtad, la fidelidad y el compromiso entre Dios y su pueblo. La sal era relevante para manifestar un símbolo que representa todo aquello que es duradero. Tenemos que considerar que este mineral es muy resistente y previene el deterioro de ciertos alimentos cuando se le marinan. Es por eso que la sal era una estupenda forma para representar que el pacto durará el mayor tiempo posible. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje bíblico habla de la importancia de mantener la fe y la lealtad a Dios. La sal pura no era algo que se daba por sentado en la época del Nuevo Testamento. Se requería un considerable trabajo para separar la arena y otras impurezas de la sal que sacaban del mar muerto. De la misma manera, los cristianos tenemos que considerar el costo de la pureza para que conservemos todo el sabor de Cristo y sus enseñanzas. De lo contrario, podemos llegar a ser desabridos, sin diferenciarnos en nada del mundo. Si contamos el costo, no permitiremos que nuestra sal se mezcle con la arena del mundo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo nos habla de la importancia de mantener una conducta sabia y amable en nuestras relaciones con los demás. En el contexto bíblico, redimir el tiempo significa aprovechar al máximo cada oportunidad que se nos presenta para hacer el bien y compartir el amor de Dios con los demás. La expresión sazonada con sal significa que nuestras palabras deben ser agradables y edificantes, como la sal que da sabor y preserva los alimentos. La sal es una buena metáfora para la conversación y el comportamiento cristiano. La sal mejora el gusto, de la misma manera, lo que los creyentes decimos y hacemos debe darles buen gusto a los demás.
La sal también preserva los alimentos, así los cristianos debemos influenciar a otros para la eternidad con nuestras vidas llenas de gracia. Con cortesía, honradez y compasión debemos mostrar el fruto del Espíritu en ellos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ser sal de la tierra significa ser una persona que tiene un impacto positivo en el mundo. Al igual que la sal, que da sabor y preserva los alimentos, los cristianos debemos ser una fuerza positiva en la sociedad, ayudando a preservar lo bueno y aportando sabor a la vida de las personas. En resumen, debemos ser sal de la tierra. Debemos tener un impacto positivo en el mundo, el Señor nos hace responsables de preservar lo bueno y aportar sabor a la vida de todas las personas.